Ya vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Han podido ir viendo los videos? ¿No han tenido problemas para descargarlo? Yo, hermano, No, sí lo he visto. ningún problema. Profe, disculpe, ¿a dónde llegan los videos? ¿Al correo? Sí, les mando al correo un enlace de YouTube. Y en YouTube se aprietan el enlace y se debería abrir el video. Que Ah, a son mí muy... no, por lo menos, no, profe, no me ha llegado ningún correo. Solo la invitación a las clases me han llegado. Va, y los mando al mismo correo. Después de cada clase he estado El mandando correo del curso. del curso. A lo mejor tú no lo tienes, podría darle tus datos No tengo el correo. a ver si alguien le puede compartir el correo del curso con, no sé si lo tienen con contraseña, eso lo manejan ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Abraham, profe, Abraham Soto. Coloca tu correo en el chat, así a lo mejor alguno de tus compañeros te comparte el correo del curso. Yo te voy a mandar un correo con los enlaces que he mandado hasta ahora. Abraham Soto. Y ahí vi tu correo, cuando termine la clase te comparto las direcciones de los videos. Los videos son muy Ya, pesados profe, para me mandarlos por pasó, el gracias. correo. Por eso los subo a YouTube, que pesan mucho. Ya, parece que ahí ya ingresaron todos los que van a ingresar. ¿Alcanzan a ver bien la imagen de aquí del centro? ¿O le agrando más la pantalla? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. compañeros, ¿qué tal? Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Que a lo mejor alguien, si está viendo por el teléfono a alguien, puede que se vea chico, no sé. Agrándolo un poco, profe. Ya. Ya, ahí lo puse la pantalla completa. Entonces, hoy día vamos a empezar a ver otras cosas. Ya vimos un poco las características generales que tienen las obras de construcción, de qué se tratan los presupuestos, las especificaciones técnicas y los planos. Entonces ahora vamos a entrar en analizar un poco las partes o las actividades que tienen que ver con la construcción civil, ya sea que nosotros intervengamos como técnicos o como constructores después. Esto es igual, en el fondo es el tipo de obras con que nos podemos encontrar. Entonces, las obras que tienen relación con los constructores y los técnicos en construcción, básicamente se dividen en dos grandes grupos, que son los que muestro en este cuadro. Esos grupos son los que están aquí a la izquierda, van a ser la edificación y las obras civiles, básicamente. Y está al lado de cada grupo otros subgrupos más pequeños,
en que cada uno de estos tiene características especiales. ¿Por qué pienso yo que es bueno mostrar esta imagen general? Porque después cuando uno se encuentra con una obra, uno ya tiene algunas ideas de las características que tiene cada uno de estos grupos. Así que en la clase de hoy día vamos a empezar con lo que tiene que ver con la edificación, y vamos a ir avanzando 3 o 4 clases para explicar todos estos conceptos de los tipos de edificación. Después vamos a entrar en las partes constructivas, digamos, de la obra. Y hacia el final del semestre, o de este ramo, vamos a hablar de las obras civiles. ¿Ya? Entonces en la clase de hoy día vamos a empezar a describir estas cosas que tienen que ver con la edificación. La edificación no se trata solamente de los proyectos de vivienda, sino que abarca cualquier tipo de obra que considere la construcción de un edificio o de un recinto destinado al uso de las personas, a cualquier tipo de uso. Entonces esos pueden ser de varios tipos. Cada uno de estos tipos vimos que tenían características especiales. La clase anterior hablábamos que la construcción en general tiene características especiales. Pero entre una edificación residencial y una comercial hay diferencias. Esas vamos a empezar a hablar en general ahora en esta clase, para que sepan identificar a qué cosas se van a enfrentar cuando les toque participar en una obra residencial, por ejemplo, o en una obra comercial, o en una edificación industrial. Entonces, en este concepto de la edificación, que como les decía, se trata de construir un edificio habitable para distintos usos, y que permita que la gente pueda desempeñar esa función dentro del edificio. O sea, si una vivienda, la vivienda tiene que permitir vivir en ella de buena forma. Si es un edificio comercial, el edificio comercial tiene que permitir que se desarrolle bien la actividad comercial adentro. Entonces, para cumplir esos objetivos, cada uno de estos tiene características comunes. Los residenciales son las edificaciones destinadas al uso como vivienda. Y dentro de las viviendas tenemos viviendas individuales, cuando es un solo grupo familiar, por ejemplo, que vive en una vivienda, esa vivienda es individual. Pueden ser viviendas colectivas, que aquí estamos hablando de varias viviendas que están construidas juntas, y esas viviendas colectivas pueden ser condominios, poblaciones o edificios. Después vamos a empezar a explicar de una por una estos cuadritos. Las individuales pueden ser viviendas individuales o viviendas pareadas, ¿cierto? Hay una vivienda que está dividida por la mitad, por un muro medianero. Entonces son dos viviendas individuales en el fondo. Y así los otros también, los comerciales, los industriales y los institucionales, también tienen divisiones como esta, que las vamos a ir analizando a medida que avancemos en cada uno. Vamos a hablar primero de todo lo que es edificación, y al final del semestre, cuando lleguemos a la parte de obras civiles, vamos a describir toda la clasificación que hay aquí abajo. Las obras civiles básicamente se dividen en las obras de transporte, las obras hidráulicas, las obras de espacio público y las obras de servicios básicos, que son construcciones que están pensadas básicamente para la infraestructura que permite el funcionamiento de grupos de viviendas, por ejemplo, de las ciudades o las localidades. Entonces, dentro del transporte vamos a tener obras viales y obras marítimas. Como les digo, después hay otra clasificación de cada una de estas. Las obras hidráulicas tienen que ver con las presas y tranques, que son para acumulación de agua,
principalmente para redes y riego. Aquí también podrían estar los sistemas públicos de alcantarillado de agua potable, por ejemplo. Los espacios públicos son los parques, las plazas, los paseos peatonales, y abajo los servicios básicos corresponden a las instalaciones de electricidad, alumbrado, agua potable y alcantarillado. Entonces ese es el contexto general. Como ven, después en la medida que uno se va especializando en algún área, o hay un área que a uno le puede gustar más trabajar en edificación o en obras civiles, uno se va especializando a medida que va trabajando en alguna de ellas. Entonces, siguiendo este resumen, vamos a partir ahora con algunas cosas generales que tienen que ver con las viviendas. Entonces, las viviendas pueden ser muy variadas, de muchas formas, para distinta cantidad de personas, con diseños de arquitectura distintos, también de costos distintos, viviendas básicas, viviendas sociales, las viviendas que tienen sobre cierta cantidad de metros cuadrados, etcétera, de 1 o 2 pisos. Entonces vamos a entender que la vivienda es una construcción. Cuando es residencial, las construcciones residenciales están destinadas y diseñadas en forma exclusiva para la vivienda de las personas. Según su uso, se clasifican en individuales y colectivas. ¿Ya? Ahora en el primer párrafo, cuando dice que las viviendas están destinadas y diseñadas para servir de vivienda a las personas, eso ya nos tiene que hacer pensar en que este tipo de construcción tiene que considerar las condiciones que permitan habitar la vivienda. Eso quiere decir que el diseño de la vivienda va a tener zonas bien claras que permitan vivir dentro de ella. Baño, cocina, un lugar donde comer, un lugar donde estar, que puede estar junto con el comedor, living, comedor, la zona de dormitorio, y un espacio exterior dentro de lo posible que permita también que sea agradable vivir en esa vivienda, ¿no es cierto? Independiente de los tamaños y de los costos de las viviendas, de los valores, digamos. ¿Qué otra cosa tiene que tener una vivienda para permitir vivir dentro de ella? Que tiene que tener aislación respecto a las condiciones atmosféricas de afuera, proteger del frío y del calor, proteger de la lluvia o de la nieve o del calor excesivo. Tener condiciones mínimas de iluminación natural, por ejemplo, y de ventilación. Esas son las cosas básicas que debería tener una casa. Además de tener las instalaciones que son los servicios básicos, ¿cierto? De agua, luz, gas, electricidad y alcantarillado. Y con eso ya podemos tener lo que tiene que estar presente en todo tipo de vivienda. Según su uso, entonces, va a ser viviendas individuales, eso quiere decir cuando la construcción alberga un solo grupo familiar viviendo en esa vivienda, o colectiva, que puede ser una obra que sea más de una casa, por ejemplo, aunque estén en distintos terrenos, como un condominio. Un condominio es una obra residencial, pero es una obra residencial colectiva. Ahí se le agrega el apellido que es colectiva. Una vivienda individual es para un solo grupo familiar, independiente de los tamaños. Aquí al lado tenemos unas imágenes de una vivienda o de una construcción residencial individual, y la de abajo corresponde a la misma clasificación general, independiente que tenga una gran diferencia de tamaño, de valores, incluso de los materiales que se usan, pero ambas tienen que cumplir el objetivo de permitir que vivan las personas dentro de ella.
deben tener instalaciones básicas, deben tener iluminación natural, con ventanas, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Lo que pasa es que en la imagen que tiene arriba, no sé, es una consulta. O sea, la de arriba no paga contribuciones, la de abajo sí paga. Eso es. ¿Usted sabe cuáles son hasta cuántos metros pagan? no, ahí es por el avalúo fiscal. El avalúo ¿No es por fiscal de la no casa. es por los metros cuadrados? Sí, porque ¿cómo se llama? Los avalúos fiscales los calculan con los metros cuadrados construidos. Y con el tipo de material también, no es solamente los metros cuadrados. Ah, Pero ya. el corte del pago de contribuciones respecto al avalúo fiscal. ¿Cómo hacen los avalúos fiscales? Cuando uno construye una casa y hace el permiso de edificación, esos datos del permiso de edificación también se van para impuestos internos. Ah, Y ya, ahí ya. Ya, calculan el profesor. avalúo fiscal. Y ese mismo dato, como está todo enlazado, impuestos internos lo manda a la tesorería, donde cobran las contribuciones, y le dicen, mire, esta casa la evaluamos en tantos millones, por lo tanto le corresponde pagar tantas contribuciones. Y Profe, bajo cierto valor no pagan contribuciones. Sí, no sé si hay profe, alguna clasificación especial para las viviendas sociales. Ahí no tengo claro ese tema del... ¿Cuáles son esas las de S49, profe? Por eso digo, esa terminología no la manejo bien la parte normativa de las contribuciones en este caso. Pero más o menos ese es el sistema, o sea, hay Ah, ya, profe. un Está corte bien. respecto al valor de la casa, y el valor de la casa lo calculan respecto a los metros cuadrados y el tipo de materialidad. profe, ¿Sí? eh, para que mi compañero sepa, el corte hasta los 140 metros cuadrados se exime de contribuciones. Y en base a la materialidad, siempre la madera siempre va a ser más barata que el concreto mismo de una casa. Y lo otro que se mide es dónde esté emplazado el predio. Si es un barrio residencial, si está cerca de, no sé, por la municipalidad, servicios básicos. En base a eso se mide el tema de las contribuciones. Gracias, Y, compañera. y me parece que aplican lo mismo para el pago de los derechos de aseo. Es que cuando usted paga contribuciones hay un ítem que aparece el derecho de aseo. En algunas partes, el corte para el pago de basura es de los 19 millones, de los 15 millones hacia arriba. Sí, pues, pero ahí Tanto, es un valor en plata, no es un valor sí, en metros cuadrados construidos. es una UTM. Y eso se ve tanto para las viviendas sociales como para una vivienda residencial normal. Y yo ahí tengo la duda, bueno, siempre he tenido la duda en eso porque en la casa donde estoy viviendo yo ahora estaba exento de contribuciones, pero ahora ya no estoy exento del pago de los derechos de aseo. Porque me Es por pasó, el tema de la avalúo fiscal. Cuando claro, póngase usted, su y casa puede tener una cuando me cambió el avalúo fiscal, cuando hice una ampliación, saqué el permiso de edificación y ahí los datos empezaron a correr y se sumaron a los metros cuadrados que tenía oficiales. y la Los de- recepción de su casa lo sacó. sí, los de la ampliación. Ah, Cuando entonces hice la por eso le subió ampliación el me avalúo. pasé. Claro, ahí me subió el avalúo. Pero como le digo, si usted paga contribuciones, no tiene que pagar el derecho de aseo en la Ah, municipalidad. ya, por eso Porque pago cuando usted, contribuciones, o sea, por eso pago derecho a aseo, porque yo no pago contribuciones. entonces por eso paga derecho de aseo. Mm. Ya, entonces, el tema que estamos hablando, el tamaño, el valor de la casa es independiente de las condiciones mínimas que tiene que cumplir una casa. Normalmente hay una idea equivocada que las viviendas más baratas son de mala calidad. Y en realidad no debería ser eso. Puede ser que para el grado de terminaciones sea menor, que tenga un poquito menos de aislación térmica, que es menos amigable vivir adentro, a lo mejor porque son más chiquititas. Pero estas condiciones generales de las que les hablo están presentes en todo tipo de viviendas, o de colectivas, perdón, individuales como las que estamos viendo, y las colectivas, porque estamos hablando de que el objetivo básico de las viviendas, independiente que sea un departamento o una casa, es permitir la habitabilidad dentro de la casa.
que tenga las condiciones mínimas para vivir dignamente, digamos, dentro de la casa. En las viviendas sociales no siempre se ha logrado eso. Esperemos que se vaya mejorando de a poco. Y esas condiciones tienen que ver, como les decía, por ejemplo, con la habitabilidad, que haya un mínimo de ventilación natural, de iluminación natural, que tenga baño, cocina, dormitorio, y una zona que puede ser común para living, comedor o separada. Dependiendo del valor de la casa y del diseño, van agregando más dormitorios, pero los dormitorios siempre van a ser con una función que es dormir, ¿cierto? Independiente que sea 1, 2, 3 o 4, para efectos de construcción residencial, el objetivo es el mismo. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que construir una casa y ya vamos a ir pensando en que es una construcción que tiene que tener ciertas cosas que permitan vivir adentro. Instalaciones básicas, agua, luz, alcantarillado, gas, una zona de dormitorio, una zona de baño, una zona de cocina. Y con eso ya nos podemos empezar a hacer una idea de lo que tenemos que construir. Después vemos el plano y vemos que la casa es más grande, entonces tenemos que decir, bueno, esta casa es lo mismo, pero es más grande, entonces los materiales a lo mejor también van a ser más caros, otro tipo de terminaciones, pero el objetivo fundamental es el mismo. Si es un departamento también. Hay departamentos muy chiquititos y hay departamentos muy caros y muy lujosos, ¿cierto? Pero ambos son para poder vivir adentro. O sea, no sería necesario que hubiera, por ejemplo, un enchufe trifásico dentro de una casa. Si es solamente casa, si es solamente vivienda. No tiene sentido que tenga una instalación industrial metida entre medio. Es muy raro que no aparezca eso. A no ser que después los dueños de casa hagan un negocio adentro y le incorporen electricidad para las máquinas, por ejemplo. Pero ahí ya cambia de construcción residencial a una construcción mixta, que va a ser residencial y comercial. Ya, pero vamos a ir de a poco con cada uno, vamos a ir agregando detalles y vayan haciendo consultas, sí, como siempre, las que quieran. Profe, Entonces acá ya vi, habrán una consulta. sí, dígame. Ya salimos de la parte de los presupuestos, ahora estamos en la parte de la ejecución. No, todavía no estamos en la ejecución, Ah, no, ya, porque cuando lleguemos a la ejecución ahí nos vamos a ir paso por paso y detalle por detalle de las viviendas. ya, profe. Ya, Esto ok. es para mostrar que las construcciones que están dentro de la edificación son más que las viviendas. Las viviendas Ah, están en ya, este ok. cuadro. Los edificios comerciales también forman parte de la edificación. Y también lo coloco porque nos puede llegar a tocar participar en la construcción de un edificio comercial, o un local comercial, o un mall, o un supermercado. Y esos tienen características distintas, pero también son edificación. Los edificios industriales también forman parte de la edificación, y los institucionales también. O sea, la edificación abarca un área grande de distintos tipos de construcciones. Cada una de estas tiene características propias. Las residenciales pueden ser casas individuales o colectivas. Las colectivas pueden ser grupos de casas individuales, como las poblaciones. Es una obra colectiva porque se construyen todas juntas, se supone. Los condominios también. Y los edificios también, con algunas particularidades, cada una, que las vamos a ir viendo de a poco. Después que veamos esto en general, ahí Profesor, vamos a una entrar consulta. En la a parte ver de las partes. edificación, ¿también ¿Sí? se puede considerar como obra civil o no? Mira, El gráfico que tiene usted. cuando hay una población, por ejemplo, ahí uno habla de una obra de urbanización. Esa obra de urbanización está formada por la construcción de las casas, que es edificación, y por ejemplo la construcción de las calles y de los pasajes. La construcción de las casas es edificación, la construcción de las calles son obras civiles. Cuando es un loteo, están las dos mezcladas, están juntas, en la misma obra. Si yo tengo un edificio, por ejemplo, que es una obra grande, puede ser una edificación grande en tamaño,
todas las cosas que forman parte del edificio, igual es edificación, aunque sean grandes en volumen. En esta clasificación, las obras civiles son las que están pensadas en construir infraestructura pública, digamos, o complementaria a las viviendas. Entonces son distintas. El objetivo final de las obras civiles es distinta a las obras de edificación. Ok, profe, me quedó claro. Ya, siguiendo vamos a poner algunas imágenes para que sea más claro de lo que estamos hablando, de las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos viviendas pareadas. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? Vamos a ver de quién es. No, profe. Cuando quieran hacer alguna consulta, lo abren nomás y preguntan, no hay problema. Es para que no sea tanto eco en la clase. Ya, entonces hay distintos tipos de vivienda. Eso, todas son edificaciones, obras de edificación. Aquí tenemos viviendas individuales que tienen una particularidad cuando están construidas pareadas, ¿no es cierto? Que es una solución típica de las poblaciones y de los condominios en algún caso. Estas viviendas pareadas se hacen en los conjuntos residenciales. La única diferencia que tienen respecto a las individuales es que comparten un muro, que sería un muro, no es medianero, un muro tampoco de adosamiento, sí, un muro medianero, que está dentro de la casa y divide la casa, o sea, una casa a cada lado del terreno. Son dos terrenos distintos, dos propietarios distintos. Y las casas se construyen con el muro medianero común. Ahí después vamos a ver que según los permisos hay una diferencia entre casas pareadas y casas adosadas. Eso es más... Profesor, una consulta. Sí. Mire, usted está hablando de las... Yo vivo en una casa parecida, esa muy parecida, acá en Barranca, y se escucha todo al lado de los vecinos. ¿Cuál es el problema? El problema es el tipo de material del muro medianero. Ahí puede haber una falta de aislación acústica. Le faltó aislante térmica, o sea, térmica, disculpa, acústica. Acústica. Sí. Eso es lo que le pasa al compañero. Sí, acústica. Incluso cuando el muro medianero es de albañilería. Pero las cajas de huevo. No, incluso cuando el muro medianero es de albañilería, también pasan los ruidos. Ahora hay varias formas prácticas de mejorar eso, que no son tan caras. Por ejemplo, colocar por el lado de la casa donde vive uno, ¿sí? Colocarle una plancha que te mejore la aislación acústica, que puede ser de yeso cartón, una plancha ¿Cajas de huevo? que viene, claro, puede ser colocar un listoneado, aislación acústica de cualquier tipo, y después una plancha de volcanita, por ejemplo. Y también fabrican unas planchas de volcanita que vienen con la aislación pegada, que se llaman Volcapol, que viene con una lámina de Ailapol pegada de fábrica. Y eso se pega en el muro y te mejora bastante la aislación acústica. Y mejora la aislación térmica también. Ahora, eso también se da dentro de las casas, cuando no tienen aislación acústica, se escucha todo lo que pasa en el living de dentro de los dormitorios, por ejemplo. O al revés, depende de dónde haya más ruido. Pero eso forma parte de cómo diseñan las viviendas. Mira, aquí, ¿para dónde iban el sentido de estas fotos? Para mostrar distintos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Aquí arriba hay unas viviendas pareadas que corresponden, que son las típicas que construye Serviu, por ejemplo, o que construyen la
la inmobiliaria y las venden con crédito hipotecario, de un costo mediano, digamos. Y aquí abajo hay otro ejemplo, que también son viviendas pareadas. O sea, este y este son viviendas pareadas. Las dos tienen el mismo objetivo, que adentro habiten personas. Están separadas por un muro medianero. La diferencia es que esta puede ser en una población y esta ya puede ser de un financiamiento particular, digamos, en un ABC1. condominio. Las dos son viviendas pareadas. O sea, las dos fotos. La diferencia es el diseño y el valor de la vivienda. Y eso mismo después se replica, si ya tenemos un conjunto residencial, va a ser, aquí arriba hay una foto de un condominio, que este condominio, independiente del valor, como les digo, pueden ser casas muy caras como las de la foto de abajo, que también pueden estar construidas en un condominio. En ese caso, el condominio completo es una obra de edificación residencial colectiva. Y ahí abajo hay una imagen en planta de un condominio. Ahora, hay diferencias respecto a lo que es un condominio a lo que es una población, ¿no es cierto? De estas que son con las casas todas iguales, que se construyen simultáneas y después se venden de a una. La diferencia entre un condominio y una población es que el condominio, el terreno completo es un terreno privado. Por lo tanto, el condominio puede estar cerrado y las calles que están dentro del condominio no son de uso público. Forman parte del terreno privado grande. Por eso pueden tener control de acceso y estar cerrados. Porque es un solo terreno que se subdividió, que las casas individuales tienen propietarios individuales y que las calles interiores son propiedad de todos los vecinos que están ahí. O sea, una copropiedad. Aquí en San Antonio, por ejemplo, condominios de este tipo, bueno, además de los que hay, también hay, por ejemplo, la Villa Estoril, no sé si ustedes la ubican, que está ahí cerca en Barranca, que hay otra villa al lado que también es condominio, a pesar de que son viviendas no de alto valor, yo creo que son viviendas sociales, esa igual, y son bloques de 4 pisos, pero están construidas como condominios. La población se ve exactamente igual que esto, pero no tiene rejas y no tiene control de acceso porque las calles se transfieren y se convierten en un bien nacional de uso público. O sea, son libres, no se puede colocar rejas a no ser que se pida una autorización especial y lo apruebe el Consejo Municipal, es todo un trámite. No es habitual que acepten colocar rejas en un pasaje de una población. En los condominios sí, porque los condominios están hechos de esa manera. Los condominios y las poblaciones, entonces, también van a entrar dentro de la clasificación de las edificaciones residenciales, que ya estaríamos en este caso de acá. Estas son individuales, individual mediana, individual muy cara, viviendas colectivas. Aquí son dos casas pareadas, de un valor y de otro valor dependiendo de la especificación y el sector y el tamaño de la superficie. Y las colectivas van a ser condominios o poblaciones. En las poblaciones los espacios públicos van a ser públicos, forman parte de los bienes nacionales de uso público. No tienen control de acceso, no pueden tener rejas. Los condominios sí, porque el terreno completo, suponiendo que esta imagen de aquí abajo fuera un condominio, el terreno completo tenía un solo dueño. Ese dueño subdividió, construyó esta urbanización, que serían estas calles y pasajes que hay aquí, y después cuando hizo la venta, vendió cada una de las casas con su terreno interior, que va a ser privado. Y estos espacios en los condominios forman parte de la copropiedad. Eso quiere decir que cada uno de los que vivan en las casas son dueños de una parte de esa calle.
O sea, no son de uso público. Y el agua y el alcantarillado de esto lo tiene que construir el mismo que construyó las casas. Eso ya no lo hace con fondos públicos. No se puede meter aquí un alcantarillado público porque es un condominio. En cambio, las poblaciones es lo mismo, pero las calles son públicas. Y ahí sí el Estado puede invertir y construir alcantarillado y agua potable si es que no está construido junto con las casas. Esos son las viviendas colectivas que corresponden a condominios o poblaciones. Y además tenemos que las obras de edificación residencial también incluyen los edificios habitacionales. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde tenemos que pensar cuando nosotros vamos a construir un edificio? Bueno, aquí vamos a leer lo que sale aquí primero antes de dar esa idea. ¿Qué cosas tienen en común los edificios, independiente de su tamaño y del valor? ¿No es cierto? Vemos en Santiago que construyen grandes torres de viviendas sociales. O sea, el tamaño es muy grande, pero los departamentos son muy chiquititos. Entonces, todos son edificios y tienen algo en común. Entonces, vamos a ver ahora qué tienen en común los edificios cuando son edificios residenciales, acuérdense. Después vamos a ver que hay edificios de otros tipos. Los edificios habitacionales, que son estos que vamos a empezar a conversar ahora, están compuestos por viviendas individuales. ¿Ya? Eso quiere decir que cada departamento tiene el mismo objetivo que una casa individual. Para la gente que habita dentro, ¿cierto? Tiene que cumplir las mismas condiciones básicas. Pero además de eso, nosotros miramos este edificio por fuera, pensamos que hay departamentos individuales. Cada departamento es similar a una casa. Tiene que tener instalaciones interiores de agua, electricidad, alcantarillado, dentro de la casa, ¿cierto? Cada una con su medidor, etc. Tienen que tener dormitorio, baño, cocina, por lo menos. Living, comedor. El resto es diseño de arquitectura. Pero además de eso, además de que cada uno de estos es una unidad habitacional, tienen esta que es la diferencia de las viviendas, incluso de las viviendas colectivas, que los edificios tienen espacios comunes dentro del edificio. ¿Cuáles son esos espacios comunes? Por ejemplo, los pasillos de comunicación, las escaleras, que pueden ser dentro del edificio o por fuera del edificio, los ascensores, sobre cierta cantidad de pisos tienen que tener ductos, por ejemplo, para sacar la basura, y también tienen que tener espacios comunes por donde van las cañerías principales de agua, alcantarillado, electricidad. Ahora los edificios deberían tener gas de cañería dentro del edificio. Sobre cierta cantidad de pisos ya no se pueden tener balones de gas licuado en los edificios nuevos. Parece que son sobre 5 pisos. Entonces, a diferencia de una casa, por ejemplo, si yo tengo un edificio, cada departamento va a tener su instalación interior de agua, electricidad y alcantarillado, similar a lo de una casa. Pero la diferencia es que en alguna parte del edificio van a haber ciertos espacios que son comunes para todos los propietarios, los pasillos, las escalas. Respecto a las instalaciones, para que cada uno de estos, vamos a pensar en el puro alcantarillado, por ejemplo, para que cada uno de estos departamentos pueda tener alcantarillado, en alguna parte del edificio tiene que haber un espacio común por donde baje el vertical del alcantarillado, donde se conecta cada uno de los alcantarillados de cada departamento. Y eso quita espacio dentro del edificio, porque tiene que haber un espacio de esos verticales para que se mueva el alcantarillado, para que se mueva la matriz de agua potable y los cables principales de la electricidad. Entonces aparece eso es distinto que en las viviendas. Cuando uno construye una vivienda no piensan que tiene que dejar un tubo alcantarillado por dentro para la vivienda que está en el piso de arriba. Eso ya es un edificio.
Entonces esa es una diferencia. La otra diferencia es que tiene espacios comunes, los pasillos, las escalas, los ascensores. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esa diferencia? Además, los edificios normalmente están asociados con estacionamiento, tienen espacios exteriores que son comunes, aunque tenga poquito jardín, el terreno que esté en el primer piso no es del departamento de abajo, tiene que ser compartido para todos los propietarios. Entonces esas pequeñas diferencias tienen respecto a las viviendas individuales. Pueden estar asociados a bodegas también. Y a los estacionamientos. Los estacionamientos son una exigencia, de acuerdo al número de departamentos, le exigen un número mínimo de estacionamientos, en que se agregan estacionamientos para las visitas. Lo normal en los edificios es que los terrenos donde se construyen los edificios son de alto valor, ¿no es cierto? Entonces, aquí en San Antonio a lo mejor no lo vemos muy claro, pero en otras ciudades grandes como Santiago, por ejemplo, o ciudades como Valparaíso, Viña, el valor del terreno donde se va a construir el edificio es muy caro. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en los edificios que tienen una mayor cantidad de pisos, les saldría muy caro comprar un terreno grande para colocar los estacionamientos en la superficie. Que ese es por una cosa que los precios se regulan en la inmobiliaria, ¿no es cierto? En el centro de la ciudad donde se construyen los edificios hay tanta demanda de terrenos grandes que el precio es muy alto. Entonces los que construyen el edificio tratan de que el edificio ocupe la mayor cantidad posible de terreno y los estacionamientos colocarlos en los subterráneos. Entonces es muy frecuente eso, que en los edificios habitacionales también esté participando, como en estas imágenes ustedes ven, no se ven estacionamientos grandes por fuera de un edificio de este tipo, porque ocuparían mucho espacio, el terreno saldría muy caro. Entonces sale para el negocio inmobiliario más conveniente hacer un subterráneo y colocar dentro del subterráneo los estacionamientos. Entonces los estacionamientos también son un espacio común que tiene que ver con la cantidad de departamentos, pero que va a estar presente en un edificio. O sea, si nosotros nos dicen tienes que construir un edificio, uno debería esperar que uno va a tener que construir estacionamientos subterráneos, que va a ser una obra de cierto tipo en un espacio reducido, en que tengo que pensar en construir hacia arriba, en espacios comunes y en departamentos. Instalaciones distintas a las normales, porque el agua la tengo que colocar desde un estanque con una bomba, de manera que el agua llegue hasta acá arriba, con presión. Entonces esas son cosas que cambian cuando a ti te dicen, mira, tú tienes que construir una casa, y después te dicen, ya, ahora tú vas a tener que construir un edificio. Y esto que estamos hablando ahora nos sirve para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar cuando nos toque participar en ese tipo de proyectos. Respecto a las instalaciones, me adelanté un poquito, se las dije antes, tienen características especiales dependiendo principalmente del número de departamentos y de la altura. Después en los ramos de edificación, que hay uno en tercer semestre, ahí se analiza en detalle, por ejemplo, cómo se hacen las instalaciones de agua y alcantarillado en el caso de un edificio. Por mientras ahora ustedes tienen que imaginarse que para conectar todos los departamentos que están aquí adentro, yo por alguna parte necesito bajar un tubo común, ¿cierto? Que vaya recogiendo todos los departamentos. Que ese tubo común va a llegar aquí abajo y se va a conectar a los colectores públicos. Si el edificio tiene subterráneo, podría ser que lo que está
en los subterráneos, si hay algún baño, necesita una bomba elevadora que eleve el alcantarillado del subterráneo hacia arriba y lo saque hacia la calle. El agua potable también es parecida. El agua potable, ustedes saben que las matrices de agua potable tienen una presión mínima que tiene que entregar la compañía de agua, que es un valor que se mide en presión, que son 15 metros de columna de agua. Eso quiere decir que si nosotros pusiéramos una tubería vertical, alcanzaría a llegar hasta 15 metros del agua, con la presión de la matriz. Pero aquí a los 15 metros ya, a los 16 ya no sale nada de agua. Se queda el agua abajo, porque es por presión. Entonces, para los edificios, lo que cambia de la instalación de agua potable respecto a una casa es que se agrega un estanque de acumulación, que ahí se acumula el agua, hay unas bombas elevadoras de agua, que toman el agua del estanque y la meten a presión al edificio, de manera que llegue hasta el último departamento, con la presión mínima que exigen las normas. Entonces las instalaciones cambian un poquito. Hay pequeñas diferencias cuando nos pasamos de una casa a un edificio. Respecto a lo constructivo hay hartas diferencias, sí, pero las instalaciones son más o menos esas las diferencias. Y ese lugar por donde pasa mi tubo vertical también es un punto complicado dentro del edificio, porque los edificios al final, como es un negocio inmobiliario, el valor de los departamentos es alto para la cantidad de metros cuadrados. Por lo tanto, los arquitectos tratan de ocupar la mayor cantidad del espacio disponible dentro del departamento para estas habitaciones mínimas que les decía yo, dormitorio, baño, cocina, lo que ellos quieran poner dentro del departamento, y les cuesta mucho dejar el espacio, aunque sea chiquitito, para bajar por ahí las tuberías. La hacen al tamaño mínimo. Entonces, una de las cosas complicadas cuando uno hace edificios es verificar que después las instalaciones pasan por esos espacios que dejan, que se llaman chaf en los edificios. El chaf es un elemento falso por el que pasan por dentro las tuberías, por ejemplo. ¿Qué otra diferencia hay respecto a las instalaciones? Los medidores. Se supone que cada departamento tiene que tener su propio medidor de agua y de electricidad. En algunos casos los medidores se colocan abajo y están todos juntos en un gabinete grande o en una sala. Y en algunos casos de edificios, los medidores se colocan en los pasillos comunes. Se hace una especie de closet y adentro del closet están puestos todos los medidores de cada piso. Entonces esos espacios también uno tiene que ir pensando cuando construye un edificio, ¿dónde coloco los medidores? Viene por el diseño, sí. Eso lo colocan en el área de basura. Claro, también por dónde colocan el ducto de basura. Ese otro espacio que a los arquitectos no les gusta perder ese espacio, porque para ellos lo ideal es ocupar toda la superficie, cosa de poder sacarle más valor al departamento, para poder venderlo mejor. Pero esos espacios son indispensables, no pueden faltar. Ahora, si ustedes piensan que hay edificios que tienen aire acondicionado o caldera, ahí hay otras instalaciones más que se van agregando, que esas no están en las casas. Pero esas van a venir después. Otra particularidad que tienen los edificios, que no sé si la puse aquí, claro, aquí la esbocé nomás, no la expliqué tanto. Ahí está. Los proyectos inmobiliarios agregan, en algunos casos, esto lo agregan para ser más competitivos entre ellos, entre los edificios. Los proyectos inmobiliarios agregan en algunos casos espacios comunes destinados a la recreación, piscina u otros, gimnasio agregan, o lavandería, que eso lo agregan en los edificios para aumentarle el valor. ¿No es Una cierto? consulta. Sí. ¿Hay algo que regule los edificios que yo el otro día vi en las noticias? Que, o sea, eran edificios de 20 a 25 metros cuadrados y el valor igual eran como excesivo.
departamentos? Ahí depende de quién financia la construcción. Cuando las construcciones son, ¿cómo se llama?, inmobiliarias, los precios los regulan ellos de acuerdo al mercado, ¿no? No hay los tamaños también. O sea, ellos pueden vender un departamento chico al precio que ellos quieran. ¿Cómo se regula eso? Porque si lo venden muy caro no van a vender ninguno, ¿cierto? Y le van a ir a comprar al que está haciendo el edificio al frente. Se van regulando solo, no hay una exigencia. Pero no hay una de estas mínimas que tenga cada edificio debería tener por persona. Sí, O- sí, pues, las condiciones que sí son normativas, eh, ¿quién las regula? No estoy seguro de Municipalidad. la... Mira, yo sé que ¿Un deberían plan haber regulador? superficies mínimas para los dormitorios de acuerdo a Sí, deberían haber ciertas superficies mínimas para que permitan que la casa sea habitable. No estoy seguro si eso lo regula la Ley General de Urbanismo y Construcción o si hay algún otro mecanismo que lo regule. Porque 80 millones por un departamento de 25 metros cuadrados. No, por eso digo, cuando ese departamento lo construye un privado, no hay, no hay nada que le impida cobrar lo que ellos quieran. Ah, ya. Eso es lo mismo que uno quiera vender su casa. Claro, por eso ellos compiten porque hay otras empresas inmobiliarias que están construyendo edificios parecidos y ellos saben que tienen que moverse dentro de un rango de precios para que no se les vayan a comprar a la competencia. Ahora, si en una zona de la ciudad es el único edificio, es probable que ahí ellos cobren más caro porque si el barrio es bueno y no tienen competencia de más edificios, ellos ponen el precio. Arremate, colocarle fin, la firma de Fernando, de los jefes de prevención, y le avisáis al Leo cuando lo tengáis listo, donde se lo dejáis para que lo envíe a remate. Vamos a... Ahí no caché de qué era el remate, pero... Ahora, pensé que me estaba hablando de las superficies mínimas. Ahora, igual hay regulaciones en los edificios que tienen que ver con los planos reguladores, que ese ha sido el escándalo que hubo en Santiago porque estaban construyendo edificios muy altos, con una densidad muy alta de departamentos, por ejemplo, en un barrio que era residencial, porque el plano regulador no está lo suficientemente claro y las inmobiliarias se aprovecharon de eso y vieron un buen negocio ahí. Y construyeron departamentos súper chicos en un edificio de 20 pisos, por ejemplo. Normalmente los planos reguladores establecen las alturas máximas que pueden tener en cada zona de la ciudad y también deberían poner algún límite a la cantidad de personas que pueden haber por metro cuadrado de edificio. Esas regulaciones existen y son para los que diseñan. Pero si está el edificio hecho, ¿pueden hacer algo las municipalidades? No, pues si ellos aprobaron el permiso de edificación ya no pueden hacer nada. En esos casos en que se aprobaron esos edificios, después se cambiaron los planos reguladores de manera que no se les llenara esas zonas de Santiago de esos edificios muy grandes con muchos departamentos. Ya, entonces, veamos qué otra cosa hay aquí. Le estaba hablando que como los edificios compiten entre sí las inmobiliarias, llegó un momento en que, por ejemplo, en una zona densamente poblada de edificios, que están construyendo puros edificios, construían edificios iguales, ¿cierto? Más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, los valores similares, y a uno de ellos se le ocurrió, para que la gente pique y compre en este edificio, le vamos a colocar arriba en la terraza una piscina y un gimnasio, que sea común. Cuando me compren el departamento van a tener piscina, gimnasio, lavandería, porque el edificio al frente no tiene eso. Entonces ahí muchas veces los edificios también traen cosas así anexas.
que sirven para el negocio inmobiliario para que la gente se incentive a comprar en ese edificio y no en el otro. Para efectos de nosotros que lo vamos a construir, tenemos que pensar que en algunos diseños de edificios van a venir incluidos esas cosas extrañas, que de repente en el edificio va a venir un espacio común que tiene gimnasio. O de repente vamos a ir a construir un edificio, no sé, de departamentos muy caros, que cada departamento tiene baños con jacuzzi o con sauna. ¿No es cierto? Eso ya depende del valor y del tipo de terminación. Entonces ahí pueden ser muy variados, igual que las casas, pueden ser casas de distinto tipo, con distintas cosas especiales. Pero básicamente en las viviendas tenemos esos 4 grupos: viviendas individuales, viviendas colectivas, después tenemos los edificios habitacionales, que cada uno tiene características distintas. La parte de la vivienda va a ser enfocada a cumplir el objetivo de que la gente pueda vivir cómodamente dentro. Y el resto es valor agregado que le van poniendo los diseños de acuerdo al precio de venta. Y en base a eso nosotros, acuérdense que cuando hablábamos en las clases anteriores, decíamos que cuando uno llega a construir, uno primero estudia el proyecto para ver qué es lo que hay que hacer. Si yo voy a hacer un edificio, agarro el proyecto, empiezo a ver qué tipo de departamento y todas estas cosas que les mencioné van a ir apareciendo. Y ahí se estudian más en detalle, porque son distintos un proyecto de otro. Entonces ese es más o menos el objetivo de la edificación habitacional. Después aparece la edificación comercial, que está pensada en construir edificios que van a tener un uso comercial. Independiente de la escala, puede ser un edificio que se hace para un mini market, es una edificación, una construcción comercial, que tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas, que son parecidas a las que tiene que cumplir un edificio un poco más grande, que podría ser un mall, ¿no es cierto? Que es bastante más grande. Y también un supermercado, a pesar de que el supermercado es mucha estructura metálica y se parece mucho a un galpón, es un edificio que tiene características comerciales, por el uso, básicamente. Ese uso va a influir en las cosas que le van a colocar adentro. Y esas cosas en las que nosotros tenemos que tener una idea de cuáles son, cosa que cuando nos toque trabajar en ellos, tengamos una idea previa de a qué nos vamos a enfrentar. Entonces ahí hay 2 imágenes de edificios comerciales, en el de arriba un mall y en el de abajo un supermercado. Este tipo de construcciones corresponden a edificaciones destinadas al funcionamiento de tiendas, restaurantes, centros comerciales, salas de espectáculo, los cines, los teatros, también están ahí metidos. Y también los edificios de oficina. Ese también es un giro comercial. O sea, cuando el edificio se diseña para hacer oficinas, es distinto que un edificio que se diseña para hacer residencia. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el edificio para oficina ya no vamos a encontrarnos con habitaciones diseñadas para hacer dormitorios, sino que las habitaciones van a estar diseñadas como oficinas. Ahora, dentro de los edificios comerciales, también aparece con mucha frecuencia los edificios que son mixtos. Por ejemplo, cuando hay una placa horizontal o comercial en los pisos de abajo, y hacia arriba, el edificio pueden ser departamentos. Es un edificio mixto. La placa de abajo, el primer piso, por ejemplo, va a ser Profe, como la Torre Bioceánica, por ejemplo. La Torre Bioceánica es un edificio mixto. La parte de abajo, los 2 primeros pisos, el primer piso en el fondo podría ser comercial, porque ahí hay un banco, podrían haber otros locales comerciales abajo, y la torre está hecha como oficinas. Sí, dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, profe, ¿a qué se refiere con salas de espectáculo?
cualquier tipo de sala de espectáculo. Bueno, aquí no tenemos cine, pero los cines, los teatros, ese tipo de salas. Eso también es un edificio con uso para un uso comercial. Acá en San Antonio antiguamente no había un teatro. Aquí me Sí, parece que pues, hay un cine, está en ahí en Barranca. Maestranza, donde está el Cine, barco, cine que ahora había. Habían hay dos cines. hay un edificio que a mí me da risa porque dice, pare de sufrir, que ahora es un Con un templo templo. evangélico. Sí. Ahí había un cine antes que yo llegara, yo llegué el año 2000 a San Antonio. En Eh, Yoyeo también había uno. en Yoyeo también había uno, y creo que en Sí, San había uno. Antonio había un teatro o un cine que se cayó en el terremoto del 85, Había un teatro, sí, un teatro. había un teatro donde estaba la Polar, o sea, estaba la Corona. Y En bueno, el Cultural Nuevo parece que hay un teatro. Para allá. ah, En el claro, nuevo Cultural. Allá el loro. el centro cultural tiene sala de Pancito, te exposiciones. paso el tiro. Y ahí les paso el aviso Fue que ella. el centro cultural tiene sala de cine, que hay una página del Centro Cultural de San Antonio en que salen las carteleras. Bueno, cuando en esta época de pandemia no está funcionando. Es Pero ahí las bonito, películas son gratis sí, son gratis, es bonito, yo he ido. y ahí hay salas de conferencia también, hay hartas cosas y talleres. Tienen talleres de danza, Están llegando los músicos. y de Están llegando los música. músicos. Y la mayor parte de eso es gratis, así que hay que tratar de aprovechar ese espacio que no Espera que todas. llegue guitarrita y empezamos con la banda. También hacen talleres de clases de música en su época, cuando pase la pandemia. Yo he ido a ver varias películas y bueno. Ya, entonces es un edificio y salas de espectáculos hay de distintas escalas, de esas sí hay hartas en San Antonio. Son espectáculos nocturnos, sí, bueno, que los dan en de día también. Eso también, esos no están construidos para ese fin, sino están usando casas que la habilitaron para meter dentro de una sala de espectáculos. Entonces también hay edificios mixtos, como les La decía, la Torre Academia de San Telefónica Antonio. es un edificio mixto, ahí en San Antonio hay varios, en Bombero Molina, donde están los dentistas para arriba, abajo está Entel, parece. Esa placa de abajo del primer piso se llama placa comercial. Esa es una forma bien común, sobre todo en Santiago, que aprovechan que en el centro de Santiago los primeros pisos de los edificios siempre son locales comerciales. Independiente que de ahí para arriba el edificio sea residencial y sean departamentos. Entonces, la idea de cuando es un edificio comercial, nos vamos a encontrar con otras áreas distintas. Ya no van a haber dormitorios, ni los baños ya no van a ser para una persona, sino que van a ser baños de público, que es lo que empezamos a ver ahora. Los edificios de oficina, por ejemplo, en San Antonio hay el Flanagan, que está ahí en 21 de mayo, parece, o en Blanco Encalada, son puras oficinas. Abajo creo que hay una librería, una cafetería, y para arriba son puras oficinas. Entonces, cuando es un edificio de oficina, normalmente el diseño de un edificio de oficina es que a nosotros nos van a vender una planta, un piso del edificio, y ese piso del edificio va a estar construido todo lo exterior, por ejemplo, los espacios comunes, y las plantas van a estar libres, cosa que el que llegue a colocar su oficina, coloca los módulos y divide el espacio interior. Entonces esa podría ser una característica de los edificios de oficina. Y normalmente esas divisiones son paneles modulares, muy livianos. No les interesa en ese caso aislar tanto el ruido y la temperatura entre una oficina y la otra, como si fuera un dormitorio, por ejemplo. Entonces son paneles distintos, livianos, rápidos de armar. Aparecen los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un edificio que va a ser para un departamento que va a ser una oficina, normalmente tiene una mayor cantidad de enchufes que una vivienda. Y dentro de esos enchufes tienen los puestos de trabajo, computación, teléfono y electricidad, que eso no es habitual en una casa, ¿cierto? Sí, dígame.
En las clínicas se cuenta como edificio comercial, porque el primer piso a veces hay farmacia y para Claro, vender, ahí, pues. ahí sería mixto. Ah, ya. El primer piso una placa comercial y de ahí para arriba es un edificio que van a estar aquí abajo, que los tengo acá abajo yo, que son los edificios hospitalarios de salud, que eso sería una clínica para arriba. Que esos están después de los comerciales, están aparte, porque las clínicas tienen otros requerimientos que son especiales, distintos a los comerciales. Ya, ¿qué otra cosa tienen los edificios? Cuando son de oficina, normalmente los paneles divisorios dentro de las oficinas son livianos, que se supone que hay una empresa que compra el espacio y ellos hacen sus propias divisiones interiores, de acuerdo a lo que ellos vayan a hacer adentro. Y lo que sí forma parte de los espacios comunes es la recepción, o una conserjería común en cada piso, o una conserjería común en el primer piso. Espacios comunes, que eso es igual para todos los edificios, y zonas de circulación. Las dimensiones del edificio son similares a los habitacionales por fuera. La división interior es totalmente distinta, sí. Las instalaciones son totalmente distintas. Un edificio de oficina normalmente va a tener, además de hartos puestos de trabajo, o sea, va a tener muchos enchufes, teléfonos, podría llegar a tener calefacción o extracción de aire si atiende mucha gente. Eh, que eso no lo tienen los edificios, los departamentos habitacionales. Y además los edificios comerciales normalmente consideran en las fachadas una imagen corporativa del negocio que hay adentro. Eso puede ser a través de un gran letrero, por ejemplo, como los supermercados o los moles. En este caso de la foto hay un McDonald's aquí, entonces el McDonald's, además del edificio, por fuera usa ciertos colores que son institucionales. El diseño también es parecido en todos los McDonald's, me imagino. Los letreros y los colores. La imagen del edificio corresponde a una imagen institucional, cuando es un solo dueño. Dentro de los edificios comerciales empiezan a aparecer los edificios comerciales que están destinados a tiendas, que pueden ser moles, que son muchas tiendas chicas, con algunas tiendas grandes, que son tiendas anclas, les dicen. Y aquí tiene un montón de instalaciones especiales, tanto los comerciales para ventas de productos como los supermercados. Entonces, los edificios comerciales, como tienen un objetivo distinto al residencial, que el objetivo es poder vender, consideran espacios que permitan facilitar la compra y la venta y mostrar los productos. Por lo tanto, en los edificios comerciales se deben considerar también, además del espacio que ocupa cada tienda, además de las zonas de locales, dice aquí, espacios comunes. Profesor, una consulta. Sí. ¿Los cruceros se consideran edificios o no? ¿Cómo los cruceros? Ahí me pillaste. Es que lo que pasa es que los cruceros tienen su parte comercial, tienen de todo dentro. Ah, sí. No, Y esa no, es la pregunta, si se consideran como edificios o no. no, no, o sea, me imagino que no, porque Son navíos nomás, compañeros, puro sí, navío nomás. en ese caso yo creo que la clasificación que usan ellos son distintos tipos de embarcación o navíos, como dice el compañero, que hay unos navíos de turismo, que serían los cruceros, otros navíos industriales, que serían los que llevan petróleo, cuestiones así, otros Esos navíos son que son tanques, barcos tanques. portacontenedores, otros navíos que son para graneles, otros navíos que son industriales pesqueros, otra área de la ingeniería, digamos. Ya, pero no se consideran como edificios. No, no, Ya, profesor, gracias. porque lo que nosotros estamos viendo son cosas que tienen que ver con el ámbito de la construcción.
Lo que sí tienen similar es que los edificios donde se construyen, eso se llama construcción naval. También es construcción, pero es construcción Hay que naval. llamar al aeropuerto. Claro, los que construyen aviones también es construcción, pero es construcción aeronáutica. No es tan raro lo que pregunta el compañero, porque ambos procesos se tratan de construir algo nuevo. Puede que tengan, incluso las etapas constructivas pueden ser similares, pero son áreas de la ingeniería distintas. Profe, pero edificación destinada a vivienda, por lo que tengo entendido por ley, son las construcciones que están edificadas a ras del suelo, que no tienen, no sé, por rueda o una base que le permita moverse. Ya, sí, yo creo que sí. Me imagino, porque ahí ya no entrarían las casas rodantes, por ejemplo, o las casas que pueden trasladarse. Esas no son... Y ahora, esas son una clasificación que tiene que ver con lo reglamentario, con lo normativo. En Chiloé hay de esas que cambian de nuevo. Es que esas Sí, son casas construidas como en palafito, una cosa así. claro, cuando la casa está fija en los palafitos, es una construcción normal, no, lo único que está en palafitos. Pero las casas flotantes, que se pueden desplazar, ahí ya no sé cómo, en qué clasificación entran en la ordenanza de construcción. Yo eso lo sé porque en mi trabajo me toca ver el tema de las patentes comerciales Ah, por los carros, y por los food truck. por los full track, claro. Entonces ahí nosotros como obras no podemos dar, emitir como un informe de a renta de que es una construcción habitable. Correcto. No se puede. Ahora, como el término más amplio, digamos, además, más amplio que la normativa que rige los permisos de construcción y todo, el término más amplio de residencia o de una construcción residencial es una construcción que tiene como objetivo permitir la vida dentro de la construcción, o que se desarrolle una actividad, que las personas desarrollen una actividad adentro. Esa actividad puede ser vivir dentro de la construcción, en ese caso es residencial. Si la actividad que voy a hacer es comercial dentro de la edificación, y la edificación está diseñada para eso, va a ser una construcción comercial. Si es para hacer un hospital, eso es una construcción hospitalaria, igual que las clínicas. Si es una biblioteca, la que se quiere construir, eso es una construcción institucional o de servicio. Cada uno de esos usos les da características propias, distintas que el otro uso. Eso es el objetivo de la clase, que puedan visualizar esas diferencias. Entonces, un edificio comercial, una de las diferencias que tiene es que va a tener locales y además va a tener espacios comunes. Esos espacios comunes van a ser los pasillos, las zonas de acceso al edificio, los estacionamientos. También van a tener escalas para comunicarse de un nivel a otro, o rampa, dependiendo del tamaño y del número de pisos. Pero va a tener espacios comunes destinados a que la gente pueda circular cómodamente, y que están tan bien diseñados de manera que permitan la evacuación y distintas cosas que puedan pasar. Además va a tener áreas administrativas que muchas veces no se ven, ¿no es cierto? Normalmente cuando yo entro a una tienda, como cliente, no se ve dónde están las oficinas, porque las oficinas están ocultas por ahí en un altillo o en un rincón. En los supermercados también. Los supermercados tienen áreas grandes que son administrativas, donde están las oficinas administrativas, las salas de arqueo, las bodegas incluso, las trastiendas, que es todo lo que no se ve, pero que está. El objetivo del supermercado es que la gente entre al supermercado y se concentre en los productos que va a comprar. Pero eso no significa que dentro del edificio también hay las que están aquí. Espacios comunes, áreas administrativas, hay bodegas, hay trastiendas, hay baños públicos y de servicio. Y como característica principal de estos edificios es que están asociados a superficies relativamente grandes de estacionamiento, que van a depender del tamaño. Y hay una característica bien especial en esto, que
que tiene que ver con los plazos. En este tipo de obras, sobre todo en los supermercados, son obras que tienen plazos muy cortos, porque la cantidad de plata que genera para el dueño del supermercado cada día de funcionamiento hace que ellos hagan estos proyectos de manera que se construyan lo más rápido posible. O sea, un supermercado grande normalmente no se demora más de 6 meses en estar construido y estar funcionando. Porque a los dueños les interesa que sean obras que se ejecuten muy rápido, cosa de poder empezar a vender al tiro. En cambio, un edificio residencial tiene otros ritmos, tiene más tiempo, los plazos son más holgados. Si a mí me toca construir o participar en la construcción de un supermercado, voy a ver que ahí se construye súper rápido, que se usa mucho material prefabricado, por eso se parece tanto a un galpón por fuera, porque eso permite montar muy rápido, armar rápido la estructura, tiene terminaciones... Profesor, ella ocupa mucha estructura mecánica. Mucha estructura metálica que se arma en maestranza y se trae armada y se monta nomás. Y si ustedes se fijan, es bien curioso el hecho de los supermercados, porque los supermercados se ven bien terminados, bien bonitos, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen a analizar el supermercado con más calma, se van a dar cuenta que las terminaciones están básicamente en los pisos, que son pisos de baldosa, bastante bien hechos, vitrificados, etcétera, bien pulidos. Y todo lo demás es decoración. Pero si ustedes miran hacia arriba, van a ver que el cielo no tiene cielo. O sea, es la misma plancha de la cubierta que viene con la aislación y por abajo no tiene nada. Incluso los tubos del aire acondicionado están a la vista, las bandejas eléctricas están a la vista, pero como la iluminación está, aquí se nota que la iluminación está más baja, y todo lo que está aquí abajo es llamativo, la gente que compra en el supermercado, en el fondo, la única terminación que tienen los cielos es que le ponen pintura blanca pareja, pero está todo a la vista. Los tarros, la electricidad, incluso las cañerías de la red de incendio, porque igual el supermercado vende bien, si esta parte de abajo está bien limpia, bien ordenada, uno se concentra solamente en lo que va a comprar, y no se necesita en el proyecto gastar en colocarle cielo falso, por ejemplo, porque nadie va a ver tan arriba. Excepto nosotros que somos de la construcción, que yo también ando mirando para arriba en el supermercado para ver cómo hacen la instalación eléctrica, pero esa es una deformación profesional que tiene uno. Pero aquí en la foto se nota claramente, se fijan, están las góndolas con los productos, los precios, los letreros, todo eso súper bonito. Entonces tú llegas acá y ves esto. La iluminación está a media altura, y arriba no hay nada. No es necesario gastar en algo decorativo de ahí hacia arriba, porque nadie lo va a mirar. Las zonas de las trastiendas y las bodegas normalmente están en unos altillos, detrás de donde están las zonas de carnicería, por ejemplo, detrás de donde está la panadería. Atrás de eso hay un pasillo donde están las cámaras de frío, las bodegas, la sala de merma, las salas donde están los equipos de aire acondicionado, que a veces están arriba del techo. Las oficinas están aquí en unos altillos que uno nunca se imagina que aquí detrás de este panel hay un altillo. Y ahí han encerrado, no sé, un grupo de 30 personas dentro de una sala, puro contando plata. Esa es la sala de arqueo. Y hay gran cantidad de gente que circula por ahí atrás de la que trabaja en el supermercado. De esas bodegas sale la mercadería que reponen todas las noches, y ahí se llevan los productos que están por vencer, se los llevan a una sala que se llama sala de mermas. Es re interesante la construcción de los supermercados, tiene hartas cosas bien simpáticas. Tienen aire acondicionado, como les decía, tienen mucha computación. Las instalaciones están hechas para que las que van por el piso, para que estén debajo de la zona de cajas, por ejemplo. Entonces, una característica que tienen los supermercados es que requiere de un gran espacio, que es la sala de venta. Ese es el espacio más grande del supermercado. Pero además también tienen instalaciones de frío, que son cámaras frigoríficas,
que esas también las construye uno como constructor, que normalmente no se ven porque están detrás de las zonas de la sala de ventas. Zona de administración, caja central o arqueo, bodega, sala de merma, zona de caja. Y ustedes se han fijado en los supermercados que hay hartas góndolas de frío, ¿cierto? Que a veces están en la mitad de la sala. Por ejemplo, en esta foto, a lo mejor este mueble tiene frío, que ahí guardan, no sé, los yogures o la mantequilla. Eso es una complejidad que tiene cuando uno construye un supermercado, que en cada una de estas islas de frío, para que esta máquina funcione, tiene que tener una cañería de agua, una cañería de desagüe, una cañería por donde van los refrigerantes y una conexión eléctrica. Y todo eso se hace bajo los radieres cuando no hay subterráneo. Si hay subterráneo abajo es más fácil porque se hace todo por el piso de abajo. Pero si esto fuera un radier, como por ejemplo ¿cuál no tiene subterráneo aquí? Parece que ninguno, todos tienen subterráneo. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en supermercados que no tienen subterráneo. En Arica me tocó un supermercado que los estacionamientos eran afuera. Porque en esa época el precio del terreno de Arica era súper barato. Profe, ¿el mayorista tiene subterráneo? No estoy ¿El que seguro, está en pero Pedro Montt? ese es un edificio que se ha ido cambiando con el tiempo, no es un edificio nuevo, no. Bueno, pero tienen que imaginarse que si... La cuenta de Cartagena no tiene subterráneo. Sí, ese no lo cacho. Pero tienen que imaginarse que si estas islas de frío que están en la mitad de la sala necesitan todas esas instalaciones se hacen antes de colocar las baldosas del piso, por bajo el radier o por el piso de abajo, y se dejan las conexiones para que conecten justo donde está la conexión que trae la máquina, que es como un refrigerador grande, ¿cierto? Entonces, esa es un área bien especial de trazar esas cosas. En el fondo uno no las ve, pero debajo de cada una de estas máquinas de frío están todas esas instalaciones que les decían. Por ejemplo, los supermercados también en las cajas, en el Sodimac también existe, en los moles también cuando son de este tipo, un sistema de aire comprimido en que las cajeras colocan unas balas de plástico con lo que van sacando de las cajas, lo colocan en ese tubo de aire comprimido, y ese tubo sale disparado la bala y llega, sube vertical, se va por el cielo y llega, por ejemplo, podría llegar aquí atrás, a donde está la sala de arqueo. Y ahí llegan las balas y van juntando la plata, la van contando, la boleta, etc. Y mandan una bala vacía de vuelta. Entonces, todas esas instalaciones especiales están presentes en los supermercados. Tienen mucha instalación, toda la parte frigorífica de las cámaras de frío, tiene aire acondicionado, que ustedes lo ven, que son unos tubos grandes que van por arriba por el techo. Pero todo es muy rápido. Te exigen que se construya muy rápido. ¿Qué otra cosa tiene? Tienen que tener baños de personal. En algunos casos tienen baños públicos. El líder tiene baño público. Y el resto es solamente comercial. Está pensado para que la cuestión funcione. Cámaras de frío, profe. Sí, pues las cámaras de frío son, además de estas islas que son para exhibir, en la parte de las carnes, por ejemplo, tienen las pescaderías, las que tienen pescadería, necesitan cámaras frigoríficas que están en los pasillos detrás de la carnicería. O sea, la gente normal que circula por el supermercado no sabe que detrás de la carnicería hay salas frigoríficas bastante grandes que tienen especificaciones especiales para construirlas. Detrás de las carnes, detrás de la pescadería, hay algunos supermercados que hacen pan dentro del supermercado, por lo tanto hay una panadería completa detrás del sector del pan. Y todo eso que está detrás y no se ve, se llama trastienda. Entonces, otra gracia que tienen los supermercados, como decía un compañero ahí de ustedes, es que la mayor parte de los supermercados que se construyen desde cero,
es un muro perimetral que puede ser de albañilería o de bloque o prefabricado, y casi todo el resto de estructura metálica, porque eso permite lograr mayores velocidades de ejecución, menores plazos. Lo que sí es complicado es que tiene mucha instalación, eléctrica, computación, alarma, aire acondicionado, refrigerante, cámaras de frío, y también tiene otra zona que es importante, que es la zona de los andenes de carga y descarga, que tampoco se ven habitualmente porque están en la parte de atrás de los supermercados, que es por donde los camiones cargan la mercadería que sale de los supermercados. Entonces, esta zona está conectada a las bodegas interiores, que tampoco se ven porque están en la trastienda. Y que están fabricadas para que funcionen, la llegada y salida de los camiones sea muy rápida. Aquí hay varios andenes juntos, cada uno de estos andenes tiene un sistema hidráulico aquí que baja una plataforma. No siempre es así, otras veces el camión se atraca nomás y se pasa la carga a mano. Estos tienen una plataforma aquí que sale y se adapta al camión. Tienen ese borde neumático para proteger de los golpes, para que el camión se atraque ahí. Lo importante es que es una zona que también está presente en los supermercados. Aquí hay otro supermercado con otra configuración distinta, en que los estacionamientos están por fuera. Y aquí hay un edificio comercial más grande, que los subterráneos están ubicados, perdón, que los estacionamientos están en un subterráneo. En este caso, además de lo que uno normalmente ve así a la pasada, cuando hay estacionamiento subterráneo, además de la construcción de todas estas obras civiles de hormigón, el piso básicamente de hormigón afinado a máquina, con un sistema para proteger el pavimento nomás. No hay mayores terminaciones que la pintura, iluminación, y lo que sí tiene, que uno normalmente no lo ve, es un sistema de extracción de aire forzado para evitar la acumulación de gases aquí, de los autos. A pesar de que uno siempre siente olor a gas cuando baja a los subterráneos de estacionamiento, todos tienen que tener extracción forzada de aire. Entonces ahí aparece una especialidad distinta, que tenemos que ir a mirar los planos de extracción de aire cuando construyamos un subterráneo de estos. Muchas de esas cosas se van adquiriendo después con la práctica. ¿Sí? ¿Alguien me había hecho un comentario? O me están avisando que ya me pasé de la hora. Ah, no. Que siempre me paso de la hora. Ya, entonces vamos a apurarnos para terminar. Nos van a faltar varios. Vamos a tener que continuar después entonces. Porque con esto ya estaríamos terminando lo de los supermercados, con las zonas de carga y las zonas de estacionamiento. ¿Tienen clase ahora como para dar por terminado aquí, no? A continuación de esta. Sí, profe, hay clase. Ya, entonces vamos a llegar hasta aquí hoy día nomás. Y después vamos a seguir viendo. No, toca matemática y no lo hacen clase de matemática. No, pero de todas maneras, para no pasarles tanto, para no bombardearlos tanto también con materia, que a lo mejor estoy yendo mucha materia junta. Y ahí van a tener tiempo de leer de echarle una repasada a lo que llevamos. Así que vamos a hacer un pequeño anticipo de lo que nos quedó pendiente. Nos quedó pendiente ver las construcciones industriales, que también se usan mucho los galpones, pero que tienen otras particularidades. Por ejemplo, el galpón puede ser muy similar en la estructura metálica, pero si un galpón industrial ya no va a tener trastienda ni cámara de frío, a no ser que sea un frigorífico. Y va a tener muchas instalaciones para máquinas, electricidad de fuerza, trifásica. Pueden haber construcciones industriales de este tipo, de otro tipo de actividad productiva. También tienen características particulares que las vamos a nombrar. Después vienen los edificios educacionales. ¿Qué características tendrían estos? Que en vez de departamentos tenemos salas de clases, ¿cierto?
En vez de conserjería tenemos la inspectoría. En vez de oficinas tenemos la oficina de la directora y la biblioteca, por ejemplo. Tiene más baños públicos, tiene canchas, multicanchas, bibliotecas, etc. Los pisos son de ciertas características, las alturas de los pisos también, de interiores, la cantidad de ventanas distintas. Tiene este tipo de obras que son patios techados, pasillos cubiertos. Pero eso lo vamos a ver de a poco en la clase que viene. Y después, a mi juicio, los más entretenidos y los que tienen más dificultad son los edificios hospitalarios, los que están pensados para un hospital. Y eso ya lo veríamos la próxima clase para no sobrecargarlos tanto ahora también. Qué feo el hospital, oigo. ¿Ah? Feo el hospital. Sí, pues aquí por suerte pudimos mirar cómo se construía el hospital desde afuera, que todavía está en ejecución, pero ya le queda poquito. O sea, le queda harto tiempo porque le falta la habilitación interior. Pero la obra gruesa ya está casi terminada. Pero esto es muy interesante porque aquí sí que hay hartas especialidades. O sea, tienen que imaginarse un hospital cuando está pensado para hospital. Eso quiere decir que van a haber gente que se va a quedar ahí hospitalizada, o tratamientos de urgencia, o pabellones quirúrgicos. Ahí ya entran una cantidad impresionante de instalaciones. Tienen que pensar que tienen las mismas instalaciones que puede tener un hotel: aire acondicionado, cocina, electricidad, etc. Y además tienen otras redes que son las redes de gases para las salas de operaciones, oxígeno, tienen varios gases clínicos que van por redes parecidas a las de agua potable, pero son cañerías que se construyen distintos, que se pintan de distintos colores, y son redes grandes de oxígeno en un hospital. Las instalaciones eléctricas son súper complejas porque imagínense que en la sala de operaciones, si se corta la luz, ya no basta con tener un grupo electrógeno que cuando se corta la luz parte el motor petrolero y como a los 10 segundos o 30 segundos llega la luz. En esos 30 segundos el paciente operado ya se murió ya. Sí, bueno. Entonces ahí hay otro tipo de instalaciones eléctricas que son para eso, que tienen unos reguladores de voltaje cuando se corta y unos bancos de batería, que cuando se corta la luz instantáneamente a la sala de operaciones queda con luz y sin variaciones de voltaje. Tienen, como tienen muchos gases clínicos, también Esos ahí son los entra... generadores auxiliares. Claro, pero son unos generadores que además tienen un rectificador de voltaje. Sí. Cosa que cuando se caiga el sistema eléctrico y entre el grupo electrógeno, el Es voltaje se automático. mantenga constante, parejito. Sí, automático, sí. Que si no sería como pegarle un electroshock ahí al paciente cuando está en Igual que cuidado intensivo. son Entonces ahí igual van que los cambiando. generadores que tienen las plantas. Y ahí es interesante porque van cambiando de acuerdo al grado de complejidad del edificio hospitalario. Por ejemplo, cuando es un consultorio, las instalaciones no son tan complejas porque no hay pacientes hospitalizados. No van a necesitar salas con cama, excepto las de urgencia. Y de ahí nos cambiamos a un consultorio más grande que tienen otro nombre, no sé cómo se llaman, CEFAM o CECOF, que ya empieza a haber atención de urgencia y entran instalaciones especiales para eso. Después nos pasamos al SARS, que es un consultorio de alta complejidad, que también tiene cuidado intensivo. Entonces la instalación eléctrica viene protegida para que no hayan variaciones de voltaje y otras cosas. Y cuando ya entra al hospital, ahí ya tenemos redes de gases, y los gases clínicos son súper explosivos, porque además del oxígeno ocupan otros gases, que son muy explosivos. Entonces en las salas donde hay gases clínicos, toda la instalación eléctrica es especial porque es antichispas, antiestática, cosa que no va a haber una explosión accidental dentro del hospital. Y donde acumulan los gases, los silos de oxígeno, todo eso es a prueba de explosión. Entonces ahí entran otras especialidades más. Yo creo que ese es el más complejo, un hospital grande, dentro de lo que es la edificación. Están las salas de los escáneres y las máquinas grandes, que no me acuerdo cómo se llaman, los ecotomógrafos, no sé cómo se llaman.
la de resonancia magnética, que tienen que ser instalaciones pensadas en que hay radiación. La sala de rayos también va blindada. Entonces, yo creo que dentro de la edificación lo más complicado es un hospital. Pero las características generales no son tan complicadas. O sea, uno las analiza y piensa, si es un consultorio, tiene que tener vacunatorio, entrega de leche, farmacia. Si van a haber hospitalizados, tienen que haber camas. Si hay camas, tienen que haber baños para los enfermos, baños para los médicos, baños para las enfermeras, zonas de descanso. Y si ya es un hospital en que hay cuidado intensivo, ahí empiezan a agregarse cosas. En los colegios pasa algo parecido, pero dependiendo del tamaño, se van agregando cosas. Si tienen jardín infantil, si no tienen jardín infantil. Pero hay cosas que son comunes. Por ejemplo, todos los colegios normalmente son de albañilería o de un material de ese estilo sólido en la fachada, pero todos tienen estos pasillos, por ejemplo, pasillos de circulación, que tienen que ser cubiertos. Entonces eso es común. Tienen que tener biblioteca, casino o cafetería, patios techados, multicancha. Y ahí sucesivamente, si es más grande, los comedores serán más grandes. Si es con más pisos, tendrá que tener algún sistema de evacuación de emergencia. Bueno, eso sería entonces lo que veríamos hasta hoy día, y después vamos a retomar donde quedamos, que quedamos en que tenemos que ver las construcciones industriales para adelante. Y podemos ver algo de los supermercados de nuevo, si es que lo vimos muy rápido. Y después que veamos esto, ya vamos a tener la película clara más o menos de lo que significa la construcción de edificación. Y ahí en una o dos clases vamos a empezar a ver cómo se construye. Los métodos constructivos, los materiales, cómo se hacen las fundaciones, cómo se hacen los radieres, etcétera. Y eso va a ser más de especialidad, digamos, de las cosas prácticas que hay que hacer en terreno. Este principio ha sido un poco más teórico y de materia, pero son cosas que se aplican después. Pero ya luego vamos a empezar con cosas de terreno. Voy a agrandar esta pantalla de la lista de asistencia para que me quede en la grabación, por si alguno no se colocó en el chat. Profesor. Sí. Profesor. Lo que pasa es que, ¿sabe? Me perdí casi toda la clase porque tenía problemas con el audio del computador. ¿Va a enviar la clase? Sí, les voy a mandar al correo del curso, les voy a mandar el enlace para que la bajen de YouTube. Se los mando ahora un rato más. Solo veía lo que está mostrando, pero no escuchaba nada. Por eso me salí como 2 o 3 veces. Ya, no hay problema. Si por eso dan las grabaciones, para que ustedes puedan verlas después con más calma. Ahí la pueden retroceder, adelantar. Me imagino que lo hacen porque la idea es que les sirva para... Porque las clases de repente son bien rápidas, entonces con la grabación ya pueden repasarla. Así que hoy día les mando en un rato más el correo. ¿Profe, algún PDF? Tengo las presentaciones que les muestro en la pantalla, van en un PowerPoint. También la he ido mandando al correo del curso. Si hay alguien que todavía no tenga acceso a ese correo, pónganse en contacto, o pueden aprovechar ahora también de organizarse los que les falta el correo del curso, que se lo pidan a los compañeros. Mientras voy a detener la grabación para que no quede tan largo.